بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا والقاسم المصطفى Muhammad وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Bueno, creo que hemos llegado ya a nuestra última clase de leyes prácticas y vamos a continuar viendo algunos ejemplos de leyes varias y de asuntos varios que conciernen a nuestra vida diaria también. Bueno, la primera ley que vamos a ver el día de hoy es esto de afeitarse o no afeitarse la barba. El hecho de afeitarse con máquinas que a punto cero, digamos, tanto con lo que llamamos gilet, digamos, con un filo, con cuchillos especiales, digamos, las navajas para afeitarse, está prohibido. No así darle forma a la barba, por ejemplo, eso no está prohibido, o afeitarse acá abajo en el cuello, eso no está prohibido, hacerlo a cero, digamos, no se prohíbe. Y el nivel después, el corte, digamos, de lo que es la barba, siempre y cuando se considere que ha quedado, o que se puede decir este hombre tiene una barba. A veces se hacen como dibujos, hoy día es muy común por las máquinas, pero queda como una barba dibujada. En ese caso, para la mayoría de los marjas está permitido, para otros van a decir no, tiene que ser realmente una barba, no simplemente un dibujito de una barba en la cara. Pero de forma general vamos a ver que se acepta, mientras que sea considerado una barba, decimos la gente, dice, tiene barba, o sea, no tiene la cara lavada 100%, entonces se considera, hoy día que sabemos que una persona que está desafeitada a veces se considera que tiene barba, con lo cual lo que se considera una barba de 2-3 días se considera una barba, por más que lo hagamos a partir de utilizar máquinas y demás que nos dejan ese corto. Bien. La cuestión de los anticonceptivos. Bueno, los anticonceptivos se pueden utilizar prácticamente en su totalidad, excepto, bueno, cuando, primero, que el hombre en ese sentido no esté de acuerdo con que los utilice, digamos, puede prohibirle a la esposa que utilice. Eso es también diferente entre los distintos marcos. Obviamente que el hecho de tener un hijo no es algo que se puede forzar a nadie y es algo que tiene que haber un común acuerdo, digamos, entre las dos personas, pero es parte del derecho del hombre, digamos, si realmente quiere tener hijos, que le prohíba a la mujer que utilice anticonceptivos, digamos, es parte de sus derechos. Pero bueno, no tiene que ser perjudicial para la mujer, porque puede pasar que hay veces que hay distintas pastillas o demás que son realmente dañinas para los periodos menstruales de las mujeres, desequilibran mucho lo que es el equilibrio hormonal de las mujeres muchas veces. En ese caso está prohibido que utilice. A veces el abuso de eso puede terminar generando casi una esterilidad o en algunos casos apurando digamos, lo que es la menopausia en las mujeres, con lo cual eso tiene que ser consultado bien con los médicos y en caso de tener ese tipo de efectos deben ser evitados. Hay otros, bueno, lo que son preservativos en general está permitido completamente. Se pregunta a veces la pastilla del día después, ¿es abortiva o no es abortiva? En Irán se vende y si bien hay diferencias en algunos, puede que haber algún que otro marja que dice no, está prohibido, pero la pastilla del día después o cuántos días después está permitida dentro de lo que es en general por los marjas.
Bien, eh, el otro caso en el que no está permitido utilizar anticonceptivos, por ejemplo, sabemos cosas como el DIU, que si bien está permitido, tiene que ser colocado por una mujer. Si va a ser colocado por un hombre, que innegablemente va a implicar que tenga que ver las partes internas, es decir, un ginecólogo hombre, en ese caso está prohibido. Lo mismo que, bueno, para las mujeres, como hablamos la otra vez, la cuestión de los médicos, está prohibido un ginecólogo hombre, deben ser mujeres para, digamos, las mujeres musulmanas que sepan eso, digamos. Es haram, digamos, ir a un ginecólogo hombre. Bueno, la cuestión del aborto, ya habíamos hablado un poco la vez anterior. En el caso del aborto, bueno, antes de los 4 meses, si el embarazo va a traer peligro real hacia la vida de la mujer, es decir, de la madre, hasta los 4 meses se puede generar un aborto en una mujer que sabe que va a tener peligro. O hoy día también se hacen estudios genéticos y se tiene casi una certeza de que el niño va a salir con problemas, digamos, tanto deficiencia mental severas o deformidades o otro tipo de cosas, hasta los 4 meses, que es cuando se considera que el alma termina de entrar en el cuerpo, digamos, del niño, hasta los 4 meses estaría permitido el aborto. Así todo tiene un 10, es decir, una remuneración económica, como lo habíamos hablado la vez anterior, que dijimos que esa remuneración económica, no lo vamos a decir ahora porque ese día no lo habíamos dicho, la mujer debe pagársela al heredero del niño. Es decir, ¿quién es el heredero del niño? El padre, porque como habíamos hablado también en la parte de los herederos si no están, no son los hijos, son los padres o el esposo o esposa, pero bueno, un bebé que no nació, el único heredero directo o más directo que va a tener es el padre. Bueno, en el caso de que haya fallecido el padre, los hermanos, bueno, obviamente que no se lo puede dar a ella misma, la mujer, sino que debe dárselo a los herederos de el niño que ha abortado. Pero bueno, hasta los 4 meses decíamos, si corre peligro la vida de la mujer o hay una certeza de que el niño va a salir con problemas, se puede, pero en el caso de que no hay peligro o que el niño no da ningún indicio real de que va a tener problemas, serios problemas, es prohibido, es haram y se considera un asesinato, digamos. Sobre todo después de los 4 meses se considera un tipo de asesinato, con lo cual va a tener el cafaré y también esta remuneración económica. Antes de los 4 meses también es un caso de, digamos, en alguna medida es un tipo de asesinato, no es que tampoco hay que aminorarlo, pero si es entre la vida de la madre y la vida del niño antes de los 4 meses que todavía no llegó el alma, eso ya es una discusión diferente, con lo cual en esos casos se puede llegar a aceptar los abortos, en el caso de peligro de vida de la madre, repetimos, o en el caso de que el bebé esté realmente comprobado genéticamente que va a tener defectos, que muchas veces igual se lo espera y se lo recibe de todos modos, porque es una decisión muy difícil de tomar, aun cuando tenga esas posibilidades. Pero bueno, no está prohibido el interrumpir el embarazo en esos casos antes de los 4 meses. Después de los 4 meses es completamente haram y como decimos antes, sea dañino para la mujer, sea posibilidad de que el niño tenga defectos o no, después de los 4 meses está prohibido porque ya entró el alma en ese bebé y ya se considera que es un niño completo, con lo cual abortarlo se considera un asesinato y está prohibido. Bien. Lo siguiente, algunos ejemplos variados. Por ejemplo, si uno vive en un país islámico, esto es específicamente para países islámicos, pero bueno, vamos a nombrar simplemente, Dios quiera que algún día vivan o que algunos de nuestros países terminan aceptando una ley islámica, Dios lo sabrá, Dios tiene sus planes. Entonces, deben establecerse cualquier tipo de, respetarse cualquier tipo de acuerdo y
contrato que se haga en países islámicos. En realidad en países no islámicos también, pues sabemos que el Corán nos dice que debemos ser leales a nuestros contratos. Lo mismo que, bueno, las cosas que se implican, por ejemplo, a veces pasa que países como Irán, esto está escrito específicamente por Irán, por las distintas prohibiciones que le han establecido, a veces se ven forzados a distintos tipos de contrabando porque hay mercancías que escasean por esta cuestión de las prohibiciones, con lo cual, si son supervisadas por el gobierno, este tipo de actividades que son similares al contrabando no estarían prohibidas en la ley islámica, porque son prohibiciones que han sido completamente injustamente impuestas sobre este pueblo, con lo cual, en el caso de distintos tipos de escasez, obviamente que los van a poder realizar, digamos. Bueno, en el caso de los usos de bienes, si una persona trabaja en el gobierno, ¿podemos apropiarnos? Obviamente que no, es un robo, no se puede apropiar de bienes del el trabajo o sobre todo si uno trabaja en una administración pública, cualquier tipo de utilización de bienes públicos, es decir, está prohibida. Y bien, vamos a seguir viendo algunos, bueno, un punto muy importante, son de las cosas que nos va quedando importante, la cuestión de los derechos de los padres. ¿Hasta qué punto un padre tiene derechos sobre sus hijos y puede ordenarlo? Es decir, un padre le puede impedir a su hijo que, por ejemplo, deje de hacer actos obligatorios, obviamente que no, pero actos preferibles, no. Primero, bueno, que el hijo siempre tiene que buscar que el padre esté satisfecho con él y no, digamos, contrariarlo. Pero si el padre se está oponiendo en respecto a actividades de adoración, no es obligatorio. Si el padre le dice que no, no es obligatorio que él lo abandone esa tarea. Por ejemplo, dice el padre, no ayune. ¿Qué pasa en ese caso? El hijo puede dejar de ayunar o puede dejar de hacer rezos preferibles. Hemos visto estas cuestiones en su momento, digamos. Cuando no hay una relación directa, es decir, que no hay una intervención en los derechos de los demás, y en este caso al ayunar no interviene en los derechos de nadie, en el caso del hijo, ¿no? Excepto puede haber casos de hijos que sean responsables económicos y demás de una familia, que ahí puede variar, pero el padre no lo puede obligar, y no lo puede en ese caso, en cuestiones de adoración y demás, en actos preferibles sobre todo. Bien, en el caso de los abuelos es igual, el abuelo y el padre tienen el mismo tipo de autoridad, es decir, debemos respetar y tratar de no hacerlos renegar ni contrariarlos en todas las cosas que podamos, y en la posición que tiene un abuelo o una abuela con respecto a nosotros es la misma posición que tiene nuestra madre, es decir, entrarían en el grupo de lo que sean madres y padres, tanto abuelos como abuelas. O la cuestión de los derechos de los vecinos. Acá se hace una pregunta, en el caso de un vecino muy ruidoso, por ejemplo, tiene un taller, utiliza herramientas que hacen un ruido tremendo, ¿se le puede exigir a esa persona que se mude a otro lado? No, uno no puede intervenir dentro de la propiedad, de lo que hace o que deja de hacer en la propiedad de otra persona, en la propiedad ajena, digamos. Pero sí se le puede exigir que baje los niveles de volumen o que, por ejemplo, que establezca horarios en los que va a trabajar y que va a dejar de trabajar. Eso sí se puede exigir, pero fuera de eso no, digamos, no se le puede exigir que se mude. Lo mismo una persona, el vecino molesto, como le queramos decir, que lava el auto y ensucia toda la vereda, deja toda la vereda mojada o con tierra, esto que lo otro. Si está en su vereda, lo mismo, o por ahí tiene un auto muy ruidoso y lo deja justo estacionado enfrente a la ventana de mi casa, ¿puedo exigirle que lo deje de hacer? O sea, desde el punto de vista de la ley islámica, se le puede pedir que deje de hacerlo, pero no se le puede exigir, no es una obligación para él, si le está utilizando un espacio que es público y que no está expropiando de ningún tipo de cosas que sean de otras personas. Bien.
En el caso de un árbol que tiene la mitad, ha crecido tanto que la mitad llega a mi casa, ¿puedo ir y cortárselo directamente? No, lo que uno debería hacer es primero ir a la gente, primero pedirle al vecino que lo corte por favor, si se opone, ir a las actividades, a las autoridades correspondientes, que la mayoría de las municipalidades tiene este tipo de ley, que tantos metros de lo que es el límite, digamos, entre las dos casas se debe respetar. Y en el caso, bueno, que un país no tenga esas leyes, lo podemos cortar. Y bueno, pero siempre es preferible ir a una instancia de un tercero de forma tal de que no nos genere un conflicto directo con nuestro vecino. Bien. Otra cuestión. Alguien construye una casa de un montón de pisos y 2, 3 pisos por encima, o un piso por encima de lo que es mi propiedad. Es decir, que va a sobrepasar, de hecho, por ejemplo, la división que tengamos entre los dos terrenos. ¿Podemos exigirle a esa persona que no haga ventanas que den a mi casa? ¿Se puede exigir que ponga cortinas o que haga algún tipo de vidrio que no permita que la familia de uno no esté completamente expuesta a eso? Pero no se le puede impedir que construya ventanas aun cuando den a digamos, nuestra propiedad. Pero tanto para él, si son musulmanes sobre todo, va a ser incómodo como para nosotros. En nuestros países normalmente también está prohibido hacer una ventana que dé directamente al patio de otra persona. Tiene que haber una cantidad suficiente de espacio y normalmente se pide que se pongan árboles o que se haga una tranquera, como decimos en la Argentina, bueno, una división entre las dos casas que sea lo suficientemente alta, de modo tal que no haya una interferencia entre los dos vecinos, digamos. Bueno, ¿qué pasa con el tema del cortar las relaciones familiares? Por ejemplo, uno de nuestros familiares, que era musulmán, abandona completamente su rezo, deja de ayunar y lo hace todo abiertamente. Entonces puede ser que sea nuestro padre o nuestro hermano o nuestro esposo o esposa. ¿Podemos cortar las relaciones directamente con esa persona? Existen leyes específicas que tienen que ver cuando una persona directamente se vuelve apóstata. En ese caso lo hablamos la vez anterior. Pero en el caso de que no sea apóstata, sino que simplemente está en un periodo en que ha abandonado muchas de las leyes religiosas, no podemos cortar las relaciones, sobre todo con padres o con nuestros hijos, etc. Está prohibido cortar las relaciones familiares. Pero sí, lo que sí y debemos, y es una obligación, es encomendarle y aconsejarle el bien y prohibirle al mal en toda oportunidad que veamos que sea posible. Eso es así. Bien, lo siguiente, ¿qué pasa con obstaculizar el paso en las distintas calles o callejones? Podemos armar por ejemplo, estamos construyendo nuestra casa, podemos poner escombros en la vereda, de modo tal que va a ser difícil, vamos a dificultar el paso, siempre y cuando no sea 100%, es decir, van a poder seguir entrando autos, en el caso de que sea una calle, o va a seguir pasando la gente, podemos poner escombros o paja, o por ejemplo hicimos una poda y dejamos lo que son árboles y demás, podemos dejarlo, sí. Se puede dejarlo enfrente de la casa siempre y cuando no implique obstaculizar el paso al resto de las personas. Bien. En el caso de la educación, ¿está permitido golpear a los niños? ¿Se permite? Bien, en el Islam se considera que está prohibido golpear a los niños en la medida, si deja marcas, por ejemplo, si deja un golpe de la fuerza tal que marca, digamos, deja un rojo por el golpe, ni hablar de ya que sean rasguños o deje de un tipo de lastimadura diferente, o moretones nuevamente, ese tipo de golpes está prohibido en el Islam. Ni hablar entre esposo y esposa es igual, o sea, no se puede golpear, está prohibido, y si va a dejar marca es un haram y no se puede ni siquiera entre padres y hijos. Bien, de hecho, incluso si uno golpea tanto a su esposa o a sus hijos y esto deja marcas, tiene una remuneración económica como las que hablamos antes hace unas clases, o sea, se le debe pagar o a nuestros hijos o a nuestras esposas o al familiar que uno lastime, sea un familiar directo o indirecto, o sea, tiene siempre esta remuneración económica. Bien,
¿Qué pasa cuando hay árboles frutales en el camino? ¿Podemos comer esos árboles frutales? Bueno, si está justo en el camino y estamos pasando, podemos comer una o dos frutas, algo que vamos a comer en el momento de pasar. Podemos agarrar una manzana o otro tipo de cosas, pero primero no lo hagamos diariamente porque el vecino nos va a terminar odiando, y después llevarse esas frutas está prohibido. Es decir, si no vamos a parar 2 minutos y me voy a comer una manzana, no está prohibido. Pero si voy a juntarme en la remera, bueno, o sea, en una bolsa, me voy a juntar 3, 4, 5, eso está prohibido de haram, y en el caso de hacerlo debemos devolverlo al su dueño o pagárselo. Pero uno no está prohibido. Bueno, ¿qué pasa con las opresiones que uno ha hecho en algún momento de su vida y no tiene seguridad? O sea, yo sé que, por ejemplo, en mi infancia o en determinado momento de mi vida, yo, por ejemplo, puede que haya o robado a alguien sin saber exactamente quién era su dueño, o lastimado a alguien sin saber exactamente quién era, si no lo vi nunca más en mi vida. ¿Cómo hacemos para pagar este tipo de opresiones que hemos hecho? Bueno, se debe dar sadaka a personas necesitadas. Sí, pero en el caso de que sepamos quién es al que robamos o que dañamos o que golpeamos, en ese caso debemos, digamos, devolvérselo a él, devolvérselo lo que hemos robado, o pedir disculpas hasta que la otra persona esté satisfecha de las disculpas que le hemos pedido. El famoso caso de bullying y demás, eso también implica que uno vaya a esa persona y le pida disculpas, porque si no ha oprimido a alguien, con lo cual va a tener digamos, un castigo en el otro mundo. Bien, ¿la istijara está prohibida? No, no está prohibida. Está permitida, pero no es obligatorio. Por ejemplo, me sale que esa mujer con la que me quería casar es tremendamente mala. ¿Qué pasa? ¿Debo alejarme? ¿Me está prohibido casarme con esa mujer porque es tremendamente mala para casarme? No, no está prohibido. Puedo aún así casarme. Pero siempre por una cuestión de taqwa y por una cuestión de, digamos, de respeto, es mejor hacer caso. Siempre y cuando, obviamente, que sea la persona indicada la que haya realizado, porque hay muchas personas que hacen istijara sin ningún tipo de conocimiento. Se pueden pedir préstamos, sí, se pueden pedir préstamos de bancos para comprar algo, pero en el momento que uno pide un préstamo, tanto a un banco o a otra persona, ese préstamo debemos utilizarlo para lo que nos ha sido dado, no podemos cambiarlo, sobre todo si ha sido puesto como condición ese préstamo. ¿Se puede investigar sobre otras religiones? Sí, se puede, siempre y cuando uno tenga cierto conocimiento teórico de la religión propia de uno. En el caso de que no conozca la religión propia de uno y que va eso a implicar desviaciones en nuestras propias doctrinas, debemos alejarnos de eso. Pero sí, tenemos nuestros conocimientos de doctrina y tenemos nuestras bases de forma, digamos, racional, las hemos incorporado, no hay ningún problema y va a terminar fortaleciendo nuestra propia religión. Las osasodorí, estas cuestiones de las lamentaciones por el Imam Hussein, ¿están permitidas? Sí, están permitidas. No así el hecho de golpearse con las espadas, la cara y los distintos tipos de flagelaciones están prohibidas para la mayoría de los marjas, para otros no. Y las lamentaciones por el imán siempre hay que tratar de hacerlo sin dañar digamos, las cosas sagradas del resto de las escuelas islámicas. No hay que, por ejemplo, en una lamentación vamos a insultar a los distintos califas, está prohibido en el Islam por la mayoría de los marjas, y es siempre preferible hacer lamentaciones, lo que son súplicas, Corán, aun cuando uno no entienda lo que está diciendo, no entiende el Corán, no puede hablarlo, así todo trae muchísimas bendiciones. Lo mismo que los libros de Ziyarat, es decir, las visitaciones y salutaciones a los distintos imames, trae muchísimas bendiciones. Por último, el último punto es la cuestión del arrepentimiento. ¿Cómo hago para arrepentirme y que sea aceptado? Bien, la forma de arrepentirse es, primero, dejar de hacerlo, tomar la decisión de tomar conciencia de que uno hizo algo mal, decidir abandonarlo para siempre y, si es necesario pagar una compensación, pagarla. Y en ese caso, nuestro arrepentimiento, inshallah, será aceptado. Bueno, es la última clase, espero haber sido claro, espero que me manden preguntas en las cosas que no haya sido claro.
Doy gracias porque me hayan continuado conmigo hasta esta última clase. Inshallah que alguien haya quedado y no estén todos dormidos. Y bueno, espero haber sido útil. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا